Hola a todos, en este video vamos a ver economía clásica y keynesiana, en particular visión keynesiana. En la descripción de los videos están los videos previos que los pueden encontrar en esta página. Si entran en esta página van a ver este menú y los videos que tienen que ver antes de ver este video son estos que están acá. Bien, comenzamos entonces. En el video anterior habíamos visto que en la visión clásica aquí teníamos demanda, acá teníamos oferta, y ahora vamos a incorporar otro personaje importante dentro de la visión clásica, que es David Ricardo, y vamos a comenzar como antes entonces con este punto donde había mucho empleo y mucho nivel de producción. Cuando en el momento de las vacas flacas, esto ya lo vimos en el otro video, bueno, caía la demanda agregada. Esto lo vamos a ver rápido porque pueden repasar el video anterior. Entonces pasábamos de este punto a este punto, pasaban todas estas cosas, hasta que, esto lo pueden repasar en el video anterior, hasta que llegamos a este punto en el largo plazo, donde la economía pasaba de aquí a aquí y de aquí a aquí. Entonces nos preguntábamos, este camino, ¿cuál es el problema de este enfoque de la visión clásica, que la economía vaya de aquí a aquí y de aquí a aquí? Bien, preguntamos, ¿se perjudica el empleado? Bueno, habíamos visto por el hecho de que los salarios bajan. Habíamos visto en el video anterior que si acá arrancábamos con salario de 2.000 y precio 2 pesos cada fruta, me podía comprar con 2.000 pesos 1.000 manzanas. Si bajaban los salarios de 2.000 pesos a 1.000 pesos, pero el nivel de precio también bajaba en la misma proporción, las frutas ahora costaban 1 peso, entonces ahora con los 1.000 pesos me compro las mismas 1.000 manzanas, por lo tanto no soy más pobre. Entonces el poder adquisitivo es el mismo. Entonces la pregunta es, bueno, entonces ¿cuál sería el problema de esto? Bien, según la visión keynesiana hay varios problemas. Primer problema, que el paso de este punto a este punto puede ser larguísimo, puede tardar años. Es justamente lo que ocurrió en la Gran Depresión. Si vemos en este punto, en el 1929, aquí en este punto, esta caída tremenda fue la peor depresión que tuvo Estados Unidos, conocida como la Gran Depresión. Esto duró más de 3 años. Entonces, durante estos 3 años, los empleados están con niveles bajos de salario, pero los precios todavía no bajan. Por lo tanto, este tiempo puede ser terrible. Keynes dice lo que para David Ricardo, eran efectos temporales, es decir, que temporalmente venía la economía aquí, pero en el largo plazo desembocaba acá, terminaba acá. Esto que David Ricardo decía que eran efectos temporales, puede persistir por largo tiempo y a un costo terrible. En este caso, el costo en la Gran Depresión fue terrible. Entonces, Keynes dice en su libro famoso, In the long run, we are all dead. En el largo plazo, porque los clásicos hablaban de que en el largo plazo la economía no perdía valor adquisitivo, en el largo plazo estamos todos muertos. Entonces ahora vamos a ver la otra crítica de la visión keynesiana. Según esta visión clásica, volvemos a repetir rápido, en las vacas flacas caía la demanda agregada y pasaba la economía de este punto a este punto. Entonces, cuando caía este punto, ¿qué sucedía? Había desempleo, porque acá estamos con menos cantidad de empleados, había desempleo. Al haber desempleo aumentaba la oferta de empleo, mucha gente buscaba empleo porque lo perdió, y esto hacía bajar los salarios. Bueno, que es lo que decíamos que pasaba del corto al mediano plazo. Bien, lo que dice Keynes es que, primero, que no es necesariamente cierto que los precios bajan. Cuando la demanda cae, los precios no necesariamente bajan. Esto es lo que pasa permanentemente en Argentina. Muchas veces cae el consumo y cae la demanda agregada y sin embargo los precios no bajan.
Entonces, es una de las críticas que hace Keynes. Dice, primero, los precios no bajan. Segundo, los salarios no bajan menos en términos nominales. Yo no gano 20.000 pesos ahora y el mes que viene menos de 20.000. Hay paritarias, hay sindicatos, etcétera, y no se pueden bajar los salarios. Entonces, estas dos hipótesis de la visión clásica no son ciertas para Keynes. Entonces, lo que ocurre es que la forma de la oferta no es así, sino que es más horizontal, y al ser más horizontal, entonces el punto de equilibrio, que es la intersección entre la demanda y la oferta, no está aquí, sino que está aquí, en ese punto. Entonces, el nivel de desempleo es todavía menor y la economía pasa de este punto a este punto. Entonces, la pregunta es, ¿cómo volvemos a recuperar el equilibrio? ¿Cómo pasamos de aquí a aquí? Ya dijimos que la visión keynesiana no acepta este camino porque puede tardar mucho tiempo. Entonces, lo que sugiere esta visión keynesiana, ya lo habíamos dicho antes, es que el gobierno intervenga. ¿Cómo? Inyectando dinero. Una manera era aumentando el gasto público, con caminos, puentes, subsidios para desempleados. Entonces, al ingresar dinero en la gente consume más y aumenta la demanda agregada. La otra manera es bajando impuestos. Si se bajan impuestos, entonces el dinero disponible de la gente es mayor y tiene más dinero para gastar. Esto no supone impresión de dinero. Este dinero, ¿de dónde saca el gobierno dinero para inyectarlo? Ahora lo vamos a ver en un segundo. Pero aquí, en teoría, no se imprime dinero. Bien, esto se llama política fiscal porque es el fisco, el gobierno, quien inyecta el dinero. Otra posibilidad es que el Banco Central imprima dinero. Entonces acá sí hay impresión de dinero y este dinero que se imprime se inyecta en la economía. Entonces, este dinero recién impreso se inyecta en la economía y esto se llama política monetaria porque lo que entra es money, lo que entra es money y por eso se llama política monetaria. ¿Cuál es la crítica de la visión clásica a estas dos maneras de inyectar dinero en la economía para que la demanda crezca y para recuperar este punto? Bien, en este caso, esta emisión monetaria genera inflación. Si yo tengo aquí 1, 2, 3, 4, 5 frutas y el dinero antes era 5.000, ahora si el dinero es el doble, bueno, va a ser el doble de dinero persiguiendo a la misma cantidad de fruta, entonces las frutas ahora son más caras. Entonces esto es mucho más complicado, lo vamos a explicar más adelante cuando veamos agregados monetarios, pero la idea intuitiva es esa, digamos que si aumenta el dinero y no aumenta la producción, entonces terminamos con inflación. Bien, ¿cuál es el problema de esta política fiscal? Bueno, que también en principio genera inflación, excepto en casos, esta inflación puede no ser demasiado problema en determinados casos. Por ejemplo, si analizamos aquí justamente lo que habíamos analizado antes, la Gran Depresión, cerca al 1930, en el 1929 y después en el 30, fíjense que durante el 30, 31, 32, 33, del 29 al 33, empieza a bajar la inflación. En este gráfico medimos acá inflation, la inflación. Entonces acá la inflación es negativa, quiere decir que los precios están bajando. Entonces con inflación negativa, esto que está aquí, la inflación, no sería un caso tan grave. Sin embargo, si estamos en estos puntos, por ejemplo en Argentina, que permanentemente la inflación es altísima, bueno, en ese caso la inflación sí va a ser un problema grave. Entonces, en este caso, que la inflación es muy baja, sí sería más aconsejable
o estaría más permitido utilizar estas políticas expansivas. Bien, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es la crítica en el caso general? Independientemente de que la inflación, el aumento de inflación sea grave o no, acá no sería grave, pero acá sí sería grave, pero independientemente de esto, ¿cuál es el otro problema que genera la política fiscal? Que es la crítica de los clásicos. Bueno, por un lado, este dinero yo lo tengo que sacar de algún lado. Si estábamos antes en equilibrio fiscal, es decir, el dinero que entraba por impuesto era igual al dinero que salía por gasto, entonces tenía la balanza equilibrada. Ahora, si empiezo a aumentar los gastos, como en una familia, gasto más del dinero que me entra, entonces tengo que ver de dónde saco ese dinero. Entonces, una manera sería utilizar las reservas. Yo voy sacando dinero de las reservas y con ese dinero voy aumentando el gasto público. La otra manera sería tomar deuda. Yo pido prestado dinero y con ese dinero que pido prestado, por ejemplo, si estamos en Argentina, pido dinero a Estados Unidos y con ese dinero yo puedo aumentar el gasto público o puedo disminuir impuestos. Ahora, ¿cuáles son los problemas? Bueno, que en este caso pierdo reservas, no puedo indefinidamente estar aumentando el gasto público, porque si no me quedo sin reserva. Esto es lo que permanentemente pasa en Argentina durante varias décadas. En varias décadas ha pasado esto, y esto es una de las cosas que va a conducir a las crisis. Y si tomo esta opción de pedir préstamo, bueno, esta deuda puede ser muy pesada y entonces los intereses de la deuda van creciendo y luego tengo que pagar no solamente la deuda, sino cada año los intereses que genera la deuda. O sea que las dos opciones, si utilizara esta política en forma permanente, bueno, tengo estos dos problemas. Y si el dinero para emitir el gasto público lo saco emitiendo dinero, bueno, ya no sería política fiscal, sería política monetaria, pero eso va a inflación. Entonces, esas son las críticas a estas opciones de inyectar dinero. Quiere decir que realmente tiene que estar bastante justificado esto, tiene que ser en momentos, por ejemplo, como estos de gran recesión. No puedo estar indefinidamente aplicando estas políticas. Bueno, esto es bastante más complejo, lo vamos a ver reiteradamente en próximos videos, pero al menos ya tenemos una idea intuitiva de las diferencias, o al menos un poco superficial de las diferencias entre las políticas clásicas y keynesianas. Muy bien, nos vemos entonces en el próximo video. Recuerden que pueden suscribirse para recibir notificaciones de los nuevos videos y en la descripción están los detalles de este video actual. Gracias por la atención y nos vemos en el próximo video.